Hola, mi nombre es Omar Pereira de Sousa, mi seña es esta. Yo quiero difundir a todos los padres, oyentes que tienen sus hijos que son sordos, que se puedan comunicar en lengua de señas. Yo me acuerdo cuando era chico, no me podía comunicar con mis padres. Mis padres me hablaban y no sabía lo que me decían. Los padres deben de aceptar la lengua de señas de sus propios hijos. Yo me acuerdo cuando era chico, cuando yo nací era oyente y a los 3 años quedé sordo por meningitis. Mis padres me hablaban, pero yo no sabía lo que ellos me decían. Estaba como en otro mundo, me sentía aislado, no me podía comunicar con nadie. Pero fui creciendo y fui a la escuela de oyentes en San Gregorio de Polanco. Fui con mi hermana, pero yo no sabía a qué iba ahí. Había una mesa, mi hermana me hablaba, pero no le entendía lo que ella me decía. La maestra le hablaba a ella y mi hermana me hablaba a mí, y yo no sabía. Y yo pensaba, bueno, vine acá a pasear. Entonces, en un momento vino un doctor, le habían dicho a mis padres que en Montevideo había un médico. Entonces fuimos en un ómnibus, ¿se acuerdan la Honda? Viajamos y llegamos a Montevideo. Había muchos edificios, muchas casas, muchos autos. Allá en San Gregorio hay muy pocos autos. Hay carros, caballos. Pero acá en Montevideo habían taxis, negros y amarillos, ómnibus. Muchas personas esperando en las paradas de ómnibus. Y yo pensé, bueno, fuimos a pasear con mis padres. Fuimos a hacer un audiograma, mis padres me llevaron, me decían, y yo no le entendía, le tenía mucho miedo a los médicos. Un día después fui a la escuela del sordo. Parecía un hospital grande. Mis padres me gesticulaban, pero no le entendía absolutamente nada, nada de nada. Entonces, cuando llegamos, había muchos niños con túnica y moña, y veía que ellos se comunicaban. Yo tenía mucho miedo y estaba totalmente aferrado a mi madre. Fuimos a una clase y vi que otros niños jugaban. Entraba con mi madre a la clase y después se retiraba. Y veía que mi madre se iba, seguía jugando. Después, cuando íbamos a hacer la fila, que era la hora de la salida, 4:30, veía que mis padres me estaban esperando. Qué contento yo estaba. Al otro día, era la misma rutina. De mañana me dejaban. Cuando después del recreo yo sabía que pronto mis padres me iban a venir a buscar. Así sucesivamente durante una semana. Pero por el miércoles o el jueves fuimos a visitar a unos familiares. Me parecía que eran unos familiares. Había una señora mayor, pero habían 2 jóvenes, 2 niños que eran sordos. Ellos hablaban, pero yo no sabía qué era lo que decían. Hablaban en lengua de señas. Y así me explicaban, como que yo me iba a quedar acá, pero no lo entendía. Esa persona yo no sabía quién era. Esa persona iba a ser mi cuidadora. Son aquellas personas que los niños que viven en el interior, nosotros nos quedamos acá. Ellos nos cuidan a nosotros, nos dan de comer, nos llevan a la escuela, nos bañan. Es como que si fuera nuestra segunda madre. Entonces, cuando al otro día yo fui a la escuela, yo sabía que 4:30 cuando salía iban a estar mis padres afuera. Yo salí contento, pero iba de la mano de la maestra y llamó una señora. Y era la misma señora que yo había visto el día anterior. Y yo le decía a la maestra, no, yo quiero ir con mi madre, con mi padre, no quiero ir con ella. Pero me puse muy nervioso. Entonces esa señora me dijo, vamos para mi casa. Y eran aquellos mismos 2 chiquilines que yo había visto el día anterior. Fuimos con ellos,
Llegamos a la casa y buscaba a mis padres. Y ahí me puse tan nervioso, y pensé, bueno, ellos me abandonaron. Pensaron, bueno, soy un inútil. Ahí me puse a llorar muchísimo, y me sentí mal. ¿Por qué me habían dejado mis padres? Yo no sabía el motivo por qué era. Bueno, así seguí yendo a la escuela, pero seguí pensando en mis padres. ¿Por qué me habían abandonado? Fue un tiempo muy largo, 1 semana, 2 semanas. Sí, la cuidadora estaba bien con esa señora, con esa familia, con ese hogar, pero no tenía cariño, discutían ellos y yo no sabía con quién ir. Por eso era importante que yo estuviera con mi madre. En la semana de septiembre, esa semana que tenemos vacaciones, entonces, 4:30 cuando salí, me sorprendió. ¡Ay! Vi a mis padres de vuelta. Fui corriendo y me abracé. Yo pensé, ellos se arrepintieron, me vinieron a buscar, no me van a abandonar. Y ahí estuve pegado con ella que no me quería soltar para nada. Fuimos a la casa de la cuidadora, aprontamos los bolsos y nos fuimos. Entonces estaba tan contento, digo, ¡ay, qué suerte! No me abandonaron. Voy a volver a mi casa donde yo estaba, San Gregorio. Ahí pasó 1 semana, pero el último día veía que no le entendía mucho. Me parecía que nos íbamos de paseo. Sí, pero lo importante era que me daba de comer, que yo estuviera con ella, sentir el olor de mi madre, sentir que estaba con las personas que vivían anteriormente en mi casa. Pero yo no sabía que ellos eran mis hermanos. Pero al otro día nos vinimos. Entonces me parece que yo pensaba, me van a volver a abandonar. Lloraba muchísimo, se arrepintieron de mí, me van a abandonar. Y así seguí viniendo a la escuela, 1 semana, 2 semanas, y ahí fui aprendiendo la lengua de señas, poco a poco. Qué raro, yo pensaba, mis padres me abandonaron. Cuando llegó fin de año, en la fiesta de fin de curso, y vi a mis padres de vuelta, me puse tan contento. Yo no me quería desprender de ellos. Y volvimos a aprontar los bolsos y me fui de vuelta a San Gregorio. 3 meses estuve allá. Yo pensé, no voy a volver más a Montevideo. Tenía poca comunicación, con la que más hablaba era con mi hermana. Pero en marzo otra vez volvió a suceder lo mismo. Íbamos y veníamos. ¿Se arrepintió? ¿No se arrepintieron mis padres? Yo tenía una confusión tremenda y no sabía qué era lo que me pasaba, porque mis padres me hablaban y yo no lo entendía. Entonces poco a poco me fui comunicando en lengua de señas aquí en la escuela. Me fueron enseñando, fui aprendiendo y fui entendiendo la situación. Sabía que acá tenía que venir a la escuela. Entonces en el interior iba en vacaciones. Por eso le pido a los padres, por favor, que aprendan lo básico en la lengua de señas para que se puedan comunicar con sus hijos. Por favor. Por ejemplo, hoy yo como persona me siento bien. Tengo 47 años, tengo una empresa, trabajo en CINDE. Me siento en igualdad de una persona oyente. Con la lengua de señas podemos lograr los objetivos que queremos. Les voy a contar una historia muy breve de diferentes cosas que me pasó. Les voy a contar una historia muy parecida que me pasó a mí, de mi amigo Omar. Lo que yo pasé, las cosas feas que tuve, que estuve con cuidadora, separada de mis padres, muy lejos, no me podía comunicar en lengua de señas con mis padres. Y las personas que me estaban cuidando, el hogar sustituto, no manejaban la lengua de señas y me sentía muy mal y sufría muchísimo. Ahora les voy a contar una pequeña historia que yo tengo en mi mente, que recuerdo, que hicieron mis padres. Para aquellos padres que tengan hijos sordos, cómo ellos se sienten y en qué situaciones pueden estar mal.
Esto, ¿qué es esto? Esto. Lo pongo en diferentes lugares, a ver dónde queda más lindo. Yo siempre estaba aquí en Montevideo de lunes a sábado. Los viernes terminaba la escuela y los sábados me venían a buscar y me llevaban a mi casa, mi mamá, mi papá o mi hermana. Regresaba los lunes a Montevideo. Pero los lunes, siempre cuando venía en el ómnibus, ya venía llorando. Pensando, no sabía quién era mi mamá y mi papá, por qué me dejaban acá a la escuela, por qué venía acá a la escuela, por qué yo no me podía quedar con ellos. Entonces, en un momento, mi papá me dijo, espera un segundito, yo voy a comprarte caramelos para que tú no llores más. Sí, anda a comprarme. Entonces, mi papá me compró este aljibe lleno de chocolates. Qué ricos que estaban, caramelos, bombones, con un moño, un envoltorio muy lindo. Ahora está muy viejo porque tiene muchos años, debe tener como unos 60 años. Yo ahora tengo 60 años más o menos debe tener ese aljibe. Entonces, este aljibe me lo compró mi papá en una confitería que estaba en 8 de octubre. Salía muy caro, pero en ese momento yo no me había dado cuenta. Ahora me doy cuenta que le pudo haber costado mucho dinero a mi padre. Mi papá me lo compró, me lo trajo, me lo dio y llegamos a la escuela. Y yo venía con el aljibe, pero cuando vi que mi papá se fue y me había quedado en la escuela, entonces yo pensaba, ¿por qué me deja? Entonces me sentía muy mal, me sentía muy angustiada. Yo no pensaba en ese aljibe que me había comprado mi padre. Yo pensaba, ¿por qué mi padre se había ido? ¿Por qué me había dejado acá? Mi mamá, ¿dónde está? Mi familia. Tenía que volver otra vez a la cuidadora y me ponía muy triste, muy angustiada estaba. Sentí ese sentimiento de sufrimiento. ¿Por qué? Porque no tenía, era la falta de comunicación. En donde yo estaba en la cuidadora, no me comunicaban en lengua de señas. Lo único que me decían, comé, anda a dormir, me sacaba la ropa, me acostaba, nada más. No había ninguna comunicación. Así fui creciendo y me sentía muy mal. Ahora sí, entiendo muchas cosas que me habían pasado. Por ejemplo, hace poco fui al banco hipotecario. Fui yo sola con unos recibos. Entonces, estaba cerrado el banco, no había abierto. Estaba esperando afuera, esperaba. Conversaban afuera, pero yo no sabía qué era lo que estaba pasando. Abrió el banco y entré. Buscaba y no había nadie en las cajas. No había nadie. ¿Qué estaría pasando? ¿A quién le voy a preguntar? Había un señor que era el portero y le preguntó, tengo que pagar este recibo, ¿cómo puedo ir? No hay nadie. Entonces el hombre me habló, pero no le entendí, le dije, perdón, soy sorda. Entonces el señor agarró y me habló muy cerca al oído y bien fuerte, pero yo le dije, no escucho, no sé. El hombre no sabía cómo podía comunicarse conmigo, sabiendo que yo era sorda. Entonces, debe existir esa información que hay personas sordas y que deben de tener otra forma de poderse comunicar con esos problemas que se enfrentan. Entonces, para aquellos problemas que nos enfrentamos, poderlos solucionar o podemos comunicar en lengua de señas. Claro. Bueno, ahora quiero contarles otra historia, que fui la primera persona que trabajé aquí en la escuela en forma oral. Después me di cuenta que los niños le interesaba mucho la lengua de señas. Ellos sabían que yo manejaba la lengua de señas, entonces venían a mí a contarme los problemas que tenían en la casa. Entonces le contaban, mi mamá no sabe hablar en lengua de señas, mi papá tampoco, mis hermanos tampoco. Entonces los niños venían y me contaban los problemas que tenían, lo mal que se sentían.
que ellos le contaban que en la casa se comunicaban con ellos en lengua de señas, pero ellos sabían que no le entendían. Entonces era una forma de desahogo que ellos tenían conmigo. Entonces yo me sentí que a los niños les interesaba muchísimo la lengua de señas, que era la lengua de señas le daba aquella comunicación, que era mucho más flexible, que aprendían todo, que sabían todo, que no lo veía con la lengua oral. Por eso los padres deben aprender la lengua de señas para poderse comunicar con sus hijos y poderlos entender y comprender. Es un lenguaje natural, es un lenguaje propio, es un lenguaje natural y propio, pero también hacer las señas bien. Aquellos niños que se comunican en lengua de señas, que es propio, que es de ellos su propia lengua de señas, a los familiares, a los primos, a los sobrinos, a los padres, a los hermanos, que es muy interesante en aquellas personas sordas que manejen la lengua de señas. Yo cuando era chica me sentí muy mal, sufrí muchísimo, pasé muchísimo de no tener esta oportunidad que hoy tienen estos niños, que tienen los niños de hoy. Por eso les pido por favor que los familiares deben aprender la lengua de señas y tienen más comunicación con sus propios hijos. Los pueden ayudar en otras cosas, pueden aprender muchas más cosas que desde ahora, que antes. Y ahí pueden tener su apoyo como madre y como padre, brindándole lengua de señas. O también como pueden tener un nieto sordo o un sobrino sordo. Por ejemplo, yo tengo una nieta que maneja muy bien la lengua de señas. Chao. Que él realmente necesita. Y bueno, y para apoyarlo y para acompañarlo, decidimos también la familia aprender el lenguaje de señas, ¿no? Que es lo que él está usando ahora. Y bueno, estamos aprendiendo la lengua de señas. Yo aprendo en la Asociación de Sordos. Hasta el año pasado, hasta principios de este año venía acá a la escuela, pero bueno, me parecía que era poco lo que estaba haciendo, entonces decidimos ponernos un poquito más intensivo. Notamos este año que Valentín ha evolucionado muchísimo, se le ha abierto muchísimo el campo educativo y el campo de aprendizaje, que la verdad que él lo tenía todo muy aprendido, pero no lo tenía entendido, digo, y él con la lengua de señas este año se ha abierto muchísimo, se ha animado muchísimo, ha comprendido muchísimas cosas y bueno, nosotros lo estamos comprendiendo también a él mucho más. Bueno, hemos notado que con la lengua de señas nos estamos comunicando mejor con Valentín, él se está abriendo mucho más. Me encanta cuando vamos por la calle y se interesa por algo que lee, por algo que ve en la tele y quiere saber qué significa, qué es, digo, y bueno, y yo ahora tengo herramientas como para explicárselo, digo, todo por lengua de señas, y bueno, y lo apoyamos en esto que está haciendo, que es nuevo para él y para nosotros también, digo, ya que él iba a una escuela oralista, una escuela de oyentes, y no conocía su propia lengua, que era la lengua de señas. Digo, y bueno, y en casa los hermanos, el papá que trabaja, que no puede venir a las clases, digo, le enseñamos lo poco que sabemos hasta ahora, se lo enseño yo. Digo, nos comunicamos muy bien con él, cada vez mejor, y en lo que es aprendizaje, este año Valentín ha demostrado que puede y que puede más, y que bueno, que es lo que él necesitaba realmente para evolucionar, ¿no? Para ir creciendo.